Antos de sus gemelos, que eran a la vez su tormento y su salvación. SHHH, mi vida, ya casi llegamos, susurró, acariciando la mejilla mojada de Mateo con el dorso de su mano temblorosa. El bebé la miró con esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de su padre, y por un instante, su corazón se detuvo. ¿Cómo iba a protegerlos? ¿Cómo iba a darles lo que ni siquiera ella había tenido? Había perdido el trabajo en la lavandería la semana pasada. La señora Martínez le dijo, con una voz que fingía compasión, no es nada personal, Elisa, pero no puedes cuidar de los hijos de otros y ni siquiera puedes cuidar bien de los tuyos. Las palabras la habían atravesado como un cuchillo. Esa noche, mientras los gemelos dormían en su cuna improvisada, se sentó en el suelo del cuarto de baño y lloró en silencio, mordiéndose el puño para no despertarlos. Pero entonces recordó. Recordó el olor a tierra mojada, el crujido de las hojas bajo sus pies, y la voz cálida de su abuela: si un día todo se acaba, vuelve al rancho, mijita. Allí la tierra no juzga. Allí la tierra espera. El rancho. Un pedazo de polvo y soledad a 3 horas del pueblo más cercano, heredado hacía años y olvidado por todos, excepto por ella. Ahora, con una maleta raída, 2 biberones, pañales envueltos en una toalla y el corazón a punto de estallar, se aferraba a ese recuerdo como a una tabla en medio del océano. No tenía dinero para el alquiler. No tenía familia que la acogiera. Solo tenía a sus hijos, y esa promesa silenciosa que le hizo a su marido antes de que lo enterraran: los cuidaré. Los haré fuertes. Les daré raíces. El autobús frenó con un chirrido agudo. El conductor se giró, con una sonrisa cansada. ¿Segura que quieres bajarte aquí, muchacha? No hay nada, ni una casa en pie, dicen. Elisa asintió sin vacilar. Cargó a Clara en su espalda con un pañuelo grande, tomó a Mateo en brazos y bajó del vehículo con la maleta colgando de su muñeca. El viento sopló fuerte, levantando el polvo del camino. A lo lejos, entre los árboles retorcidos, asomaba el techo inclinado de una casa con las ventanas rotas. Se detuvo un momento, respirando hondo. Sus piernas temblaban, pero no de miedo, de determinación. No había electricidad. Tampoco agua corriente. Pero sí un pozo, cubierto por una plancha de metal oxidada que apenas logró levantar con las manos en carne viva. El primer cubo de agua que sacó temblaba entre sus dedos como una ofrenda sagrada. Lo vertió en una olla grande y lo calentó sobre una lumbre que encendió con ramas secas y paciencia infinita. Hoy vamos a lavarnos, mi vida, le dijo a Clara, acariciando su mejilla sonrojada por el frío matutino. Y después cocinaremos las papas que traje. Ya verás, pronto tendremos tomates del huerto. Pero el huerto estaba seco, cubierto de maleza. Y las papas, apenas 2, pequeñas y arrugadas, guardadas en el fondo de su maleta como último recurso. Esa tarde, mientras los gemelos dormían en una hamaca improvisada bajo la sombra de un naranjo, Elisa se sentó en los escalones de la entrada, con las rodillas dobladas contra el pecho. Observó sus manos agrietadas, sucias, con uñas rotas. Ya no eran las manos de la joven que alguna vez soñó con estudiar enfermería. Eran las manos de una sobreviviente. Cerró los ojos. Y entonces, como un eco lejano, escuchó la voz de su tía: aquel día en que firmó los papeles del rancho, ¿por qué aceptas esa tierra baldía, Elisa? Allí no hay nada. Ni siquiera un techo seguro. ¿Qué vas a hacer allí con 2 bebés? Vivir, había respondido ella, con una calma que no sentía. Pero ahora, sola, con el viento silbando entre las tablas sueltas del techo, esa palabra sonaba hueca. Al tercer día, el hambre empezó a morder. Los biberones estaban vacíos. La leche en polvo se había acabado. Y el llanto de Mateo ya no era de cansancio, era de necesidad. Por favor, no llores, suplicó, acunándolo contra su pecho, sabiendo que su propio cuerpo ya no tenía nada que ofrecerle. Fue entonces cuando recordó el pequeño mercado del pueblo vecino. Había visto el cartel desde el autobús, abierto los domingos, hasta el mediodía. Hoy era sábado. Si salía al amanecer, podría caminar las 3 horas y regresar antes del anochecer. Pero, dejar a los gemelos solos, miró a Clara, dormida con el pulgar en la boca, y a Mateo, agotado tras horas de llanto. No tenía opción.
Al alba siguiente, envolvió a los bebés en mantas gruesas, los colocó uno junto al otro en la cama con almohadas a los lados para que no rodaran, y dejó un tazón de agua fresca al alcance, aunque sabía que no serviría de mucho. Se arrodilló junto a ellos, los besó en la frente, y susurró: «Vuelvo antes de que el sol toque el techo. Lo prometo». El camino fue más largo de lo que recordaba. Sus pies sangraban dentro de los zapatos rotos. Cada paso era una oración. Cada respiración, una lucha contra el pánico que le subía por la garganta. «Y si despiertan y no me encuentran, y si lloran hasta quedarse sin voz». Llegó al pueblo con el sol alto. El mercado era un corrillo de puestos bajo lonas descoloridas. Con las monedas que le quedaban, todo lo que había ahorrado en meses, compró leche en polvo, arroz, unas cebollas y un racimo de plátanos verdes. La vendedora, una mujer mayor con los ojos entrecerrados por el sol, la miró con curiosidad. «¿Del rancho de los Serrano?», preguntó, mientras le envolvía los plátanos en un periódico viejo. Elisa asintió, sorprendida. «Mi abuela era Serrano». La mujer sonrió con tristeza. «Ah, la vieja. Rosa. Buena mujer. Dicen que enterró algo allí antes de morir. Algo que no quiso llevarse». Elisa frunció el ceño. «¿Enterrar qué cosa? Nadie lo sabe. Solo que pasaba horas cavando cerca del naranjo». El corazón de Elisa dio un vuelco. No dijo nada. Agradeció con un gesto y emprendió el regreso, ahora con el peso de las provisiones, y una nueva inquietud ardiéndole en el pecho. Al llegar, el silencio la golpeó como un puño. Mateo. Clara. Corrió adentro. Los encontró dormidos, exactamente como los había dejado. Clara chupaba su pulgar. Mateo tenía la mano apretada contra su pecho, como si aún buscara consuelo. Cayó de rodillas y los abrazó con fuerza, sollozando. «Perdón, perdón, nunca más los dejo». Esa noche, mientras cocinaba el arroz en una olla agrietada, miró por la ventana hacia el naranjo. La luna iluminaba su tronco retorcido, como si señalara algo. Algo enterrado. Algo que su abuela quiso que encontrara. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando todo parecía desmoronarse? No lo sabía. Pero al mirar a sus hijos, durmiendo con el estómago lleno por primera vez en días, sintió un impulso que no podía ignorar. Al día siguiente, mientras los gemelos dormían la siesta bajo la sombra del árbol, tomó una pala oxidada del cobertizo y se arrodilló en la tierra blanda. Cavó con cuidado, como si temiera despertar a un fantasma. Y entonces, su pala chocó contra algo metálico. Se detuvo. El aire se volvió espeso. Sus manos temblaban, pero no de miedo esta vez, de anticipación. Algo estaba allí. Algo que había estado esperando. Y lo que encontrara no cambiaría solo su pasado, sino también el futuro de sus hijos. Continúe atuando desenvolva a historias en marcacoes como nome de cada tópico que for desenvolve, agora me conte o tópico 3 con diálogo, sempre lembrando de desenvolver con muita emoção, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo. Sempre começar a historia, nem introducir, simplesmente continue atuando de onde parou na última parte. Sempre desenvolva de maneira a deixar a historia máis envolvente e com suspense e aquela sensacao, sobre o que vai acontecer, en espanhol, con 6.000 caracteres o en 3, max 551 pm. Elisa dejó la pala a un lado y se arrodilló, apartando la tierra con las manos, como si temiera dañar lo que hubiera debajo. El corazón le latía tan fuerte que creyó que los gemelos, dormidos bajo la sombra del naranjo, lo oirían. Sus dedos rozaron algo liso, frío, metálico. Con cuidado, sacó una lata herrumbrosa, del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en un paño grueso que el tiempo había vuelto quebradizo. Se sentó sobre sus talones, con la lata en el regazo, y miró a sus hijos. Clara sonrió en sueños. Mateo se removió, murmurando algo que sonaba como «mamá». Esa palabra, tan pequeña y tan enorme, le dio el valor que necesitaba. Con dedos temblorosos, levantó la tapa. Dentro, había cartas atadas con una cinta de seda descolorida, una fotografía sepia y un pequeño mapa dibujado a mano sobre papel de estraza. La foto mostraba a su abuela Rosa, mucho más joven, de pie junto a otra mujer.
Ambas sonreían, pero la desconocida sostenía un bebé en brazos, y miraba a la cámara con una expresión de despedida. Elisa desató las cartas. La primera estaba fechada hacía más de 30 años. La letra era firme, pero suave, como si quien la escribió hubiera llorado mientras lo hacía. Querida Rosa, si lees esto, es porque ya no estoy. Te dejo a mi hija, no por falta de amor, sino por exceso de él. No puedo darle lo que merece. Pero tú sí. Tú eres fuerte. Tú sabes lo que es criar con las manos vacías y el corazón lleno. Cuida de ella como si fuera tuya. Porque, en verdad, desde hoy lo será. Elisa dejó caer la carta. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin permiso. Mi madre, susurró, mirando la foto otra vez. Entonces lo entendió. La mujer desconocida era su verdadera madre. Y su abuela Rosa nunca fue su abuela. Fue su salvadora. Un sollozo le subió desde el pecho, profundo, desgarrador. No de dolor, sino de asombro. De gratitud. De reconocimiento. Ella me eligió, murmuró, apretando la carta contra su corazón. Me eligió a mí. Y tú me diste todo. Clara se despertó entonces, y al ver a su madre llorar, extendió sus bracitos pequeños hacia ella. Mamá, dijo, con esa vocecita que aún no dominaba las palabras, pero ya sabía consolar. Elisa se acercó, la tomó en brazos y la abrazó con fuerza, mientras con la otra mano sostenía el mapa. En él, el terreno del rancho estaba dibujado con precisión sorprendente. Y cerca del viejo celeiro, había una X rodeada por una flor. ¿Qué hay allí, abuela?, preguntó en voz baja, como si Rosa pudiera responder desde algún lugar entre los árboles. Decidió no esperar. Al día siguiente, con los gemelos atados a su cuerpo en pañales de tela, se dirigió al celeiro. El viento movía las tablas sueltas, y el crujido del techo sonaba como un susurro. Adentro, el olor a paja vieja y madera húmeda la envolvió. Siguiendo el mapa, contó 7 pasos desde la puerta. Se arrodilló. Una de las tablas del suelo estaba más clara, como si hubiera sido reemplazada. La levantó con la punta de su navaja. Debajo, había un pequeño hueco. Y dentro, una cajita de madera tallada, cubierta de polvo, con las iniciales ES grabadas en la tapa. Sus iniciales. Porque su abuela, su verdadera abuela, ya sabía que un día ella volvería. Que un día estaría sola, como ella lo estuvo. Que un día necesitaría saber que no nació del abandono, sino del amor más valiente. Abrió la caja. Dentro, había una manta bordada con hilos de colores desgastados, un relicario con una pequeña flor seca, y un reloj de bolsillo detenido en una fecha 12 de abril de 1999. El día en que su madre la dejó, y su abuela la recibió. Elisa se sentó en el suelo del celeiro, con la caja en el regazo y los gemelos dormidos contra su pecho. Afuera, el viento soplaba más fuerte, como si el rancho entero estuviera respirando con ella. No estamos solos, dijo, mirando al techo agrietado. Nunca lo estuvimos. Árboles ya estaban produciendo. Mateo gateó hasta sus pies y alzó los brazos, pidiendo ser cargado. Elisa lo levantó y lo abrazó fuerte, besando su frente suave. Vamos a quedarnos, mi vida, susurró. Aquí, donde tu bisabuela nos esperaba. Clara, desde su manta en el suelo, rió al ver una mariposa posarse en su rodilla. Era la primera vez que Elisa la veía reír sin estar exhausta del llanto. Ese sonido, suave, claro, inocente, le dio más valor que 1000 discursos. Pero quedarse no era solo deseo. Era trabajo. Era lucha. Y sabía que, si quería construir algo para sus hijos, necesitaba más que voluntad. Necesitaba ayuda. Recordó a la vendedora del mercado, la mujer mayor que conocía a su abuela. Tal vez ella supiera más. Tal vez, en ese pueblo olvidado, aún quedara alguien dispuesto a tender una mano. Al día siguiente, antes del amanecer, preparó una bolsa con todo lo que tenía de valor, unas cuantas monedas, un frasco de miel silvestre que encontró en el cobertizo, y la manta bordada, no para vender, sino como prueba, como testimonio de quién era.
Voy a ir al pueblo, le dijo a los gemelos, envolviéndolos en mantas gruesas. Pero esta vez, los llevo conmigo. No podía dejarlos otra vez. No después de lo que había descubierto. Ellos eran parte de esta historia. De esta herencia. Caminó las 3 horas con Clara a la espalda y Mateo en los brazos, deteniéndose cada tanto para darles agua y cantarles las mismas canciones que su abuela le cantaba a ella. Al llegar, el pueblo estaba en calma. Era jueves, y el mercado no abría, pero vio humo saliendo de la chimenea de una casa con geranios en la ventana. Se acercó, vacilante. Una mujer salió al porche, secándose las manos en un delantal. Era la misma del domingo. Al ver a Elisa con los gemelos, sus ojos se abrieron. «Dios mío. Eres la nieta de Rosa». Elisa asintió, con la garganta cerrada. «Sí, soy Elisa. Y estos son Mateo y Clara». La mujer bajó los escalones y, sin decir una palabra, los abrazó a los tres. Olía a canela y a leche tibia. «Yo soy Inés. Tu abuela y yo éramos como hermanas. Ven, entra». Dentro, la casa era modesta, pero cálida. Había fotos en las paredes, un gato dormido junto al fogón, y el aroma del pan recién horneado. Inés les sirvió leche caliente y les dio a los niños galletas de avena. «Rosa me habló de ti», dijo Inés, sentándose frente a Elisa. «Dijo que un día volverías. Que el rancho te llamaría cuando más lo necesitaras». Ella sabía que yo no era su nieta. Inés asintió, con los ojos húmedos. «Lo supo desde el primer día. Pero te amó como si lo fueras. Más, quizás. Porque eligió amarte. No por sangre, sino por coraje». Elisa bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron en su taza. «No sé cómo arreglar el rancho, ni cómo criarlos allí sola». «No estás sola», dijo Inés con firmeza. «Rosa me pidió algo antes de morir. Que, si algún día volvías, te diera esto». Se levantó y regresó con un sobre amarillento. Era una cuenta en el banco del pueblo. Pequeña, pero suficiente para empezar. Y una lista de personas en las que confiaba. Todos ellos están dispuestos a ayudarte. Porque respetaban a Rosa, y porque tú eres su legado. Elisa abrió el sobre. Dentro, había un papel con números y nombres. Y al fondo, una nota escrita con la letra de su abuela: «Elisa, el amor no se guarda. Se siembra. Y tú eres mi cosecha más hermosa». No pudo contener el llanto. Abrazó a sus hijos y lloró como no lo había hecho en años, sin vergüenza, sin miedo, con el alma al descubierto. «Gracias», logró decir. Inés le tomó las manos. «Rosa no solo te dejó tierra, te dejó comunidad. Y eso, hija, es más valioso que cualquier fortuna». De regreso al rancho, con los gemelos dormidos y el sobre guardado junto a su corazón, Elisa miró el horizonte. Ya no veía soledad. Veía raíces. Veía futuro. Y por primera vez desde que enterraron a su marido, sintió que no estaba cargando el peso del mundo, sino caminando con él. Paso a paso. Juntos. Al llegar, dejó a los niños en la hamaca bajo el naranjo y se dirigió al lugar donde había encontrado la lata. Se arrodilló y, con las manos llenas de tierra, plantó las primeras semillas que Inés le había dado, claveles rojos, como los que su abuela solía cultivar. «Para ti», dijo al viento. «Y para ellos». Mientras trabajaba, una voz suave la llamó desde la entrada del rancho. «¿Necesitas una mano con eso?». Se giró. Era un hombre mayor, con sombrero de paja y botas gastadas. Reconoció al dueño del viñedo del valle. «Soy don Héctor», dijo. «Rosa me pidió que cuidara del rancho, hasta que tú llegaras». Elisa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y sonrió. «Gracias, pero ya estoy cuidando de él». Don Héctor asintió, con una sonrisa en los ojos. «Entonces permíteme ayudarte a hacerlo florecer». «Mira, mamá», gritó Clara, señalando una mariposa azul que se posó en su rodilla. Elisa, que estaba remendando una sábana con hilo y aguja bajo el alero, levantó la vista y sonrió. Pero su sonrisa no llegó a sus ojos del todo.
Había algo que la inquietaba desde que don Héctor apareció. No era solo su ayuda, era su mirada. Cada vez que la veía cavar, cargar agua o mecer a los niños, sus ojos se entristecían, como si supiera algo que ella aún no había descubierto. Don Héctor, dijo, acercándose con una jarra de agua fresca. Usted conocía muy bien a mi abuela, ¿verdad? El viejo se detuvo, apoyó el martillo en el suelo y aceptó la jarra con un gesto de agradecimiento. Bebió un trago lento, como si eligiera las palabras con cuidado. Más que bien, hija. Rosa fue la conciencia de este valle. Cuando alguien tenía hambre, ella tenía pan. Cuando alguien lloraba, ella tenía silencio. Y cuando alguien mentía, ella lo sabía. Hizo una pausa, mirando hacia el naranjo. Pero hubo una cosa que nunca contó. Ni siquiera a mí. Solo me dijo, si un día vuelve ella, no le digas nada hasta que la tierra le hable. Elisa sintió un escalofrío. La tierra, me habló. Don Héctor asintió. Encontraste la lata. Eso fue la voz de la tierra. Ahora, hay algo más. Señaló el pozo, al fondo del terreno. Rosa solía ir allí al anochecer. No a sacar agua. A escuchar. Decía que el pozo guardaba ecos, no de voces, sino de verdades. Esa noche, después de acostar a los gemelos en la cama que don Héctor había reforzado con madera nueva, Elisa caminó sola hacia el pozo. La luna estaba llena, y su luz plateada se reflejaba en la superficie quieta del agua. Se arrodilló y se asomó. ¿Qué es lo que no me dijiste, abuela?, preguntó en un susurro. El silencio fue su primera respuesta. Pero entonces, una brisa ligera agitó las hojas del naranjo, y algo en su interior le dijo, mira más abajo. Tomó la linterna que don Héctor le había prestado y dirigió el haz de luz hacia las paredes interiores del pozo. Entre las piedras musgosas, vio algo que no encajaba: una losa más lisa, casi escondida, con un relieve apenas perceptible. Era una letra, una E. Su corazón se aceleró. Al día siguiente, con la ayuda de don Héctor, bajó al pozo con una cuerda y una pequeña piqueta. No era profundo, solo unos 3 metros, pero cada golpe contra la piedra resonaba como un latido. Cuando logró aflojar la losa, sus dedos encontraron un hueco detrás. Dentro, había un cilindro de metal, sellado con cera. De vuelta en la casa, con los gemelos observándola con curiosidad, rompió el sello. Dentro había un rollo de papel fino, envuelto en seda. Lo desplegó con manos temblorosas. Era un acta de nacimiento. Nombre: Elena Serrano. Madre: Lucía Méndez. Padre: desconocido. Lugar de nacimiento: Rancho La Esperanza, 12 de abril de 1999. Pero debajo, en una nota manuscrita con la letra de Rosa, Elena murió al nacer. Pero yo la resucité con otro nombre: Elisa. Porque el amor no necesita documentos, solo un corazón dispuesto a dar todo. Elisa se desplomó en el suelo. Yo, no soy Elisa, murmuró, mirando a sus hijos. Mi nombre era Elena. Don Héctor se arrodilló a su lado. Rosa te cambió el nombre para protegerte. Lucía, tu madre, era perseguida. No por malhechora, sino por saber demasiado. Trabajaba en la hacienda grande, y descubrió cosas que no debía. Desapareció poco después de dejarte aquí. Elisa apretó el papel contra su pecho. Y mi padre don Héctor bajó la mirada. Nunca se supo. Pero Rosa juró que, si algún día volvía alguien preguntando por Elena, no la entregaría. Por eso te llamó Elisa. Porque Elisa no existía en ningún registro. Solo en su corazón. Clara gateó hasta ella y le tomó la mano. Mamá, dijo, con esa voz que ya no era solo un murmullo, sino un ancla. Elisa la abrazó, luego a Mateo, y respiró hondo. Soy Elisa, dijo, con firmeza. Porque ese es el nombre con el que me criaron. Con el que me amaron. Con el que amo a mis hijos. Pero en lo más profundo, una nueva pregunta ardía: ¿y si alguien aún me busca, no por amor, sino por lo que mi madre sabía mientras el viento soplaba más fuerte, y el naranjo crujía como un guardián antiguo? Elisa supo que su historia no había terminado. Don Héctor venía cada mañana,
trayendo clavos, madera seca y, a veces, una mirada preocupada. He oído rumores en el pueblo, le dijo una tarde, mientras clavaba una tabla nueva en la pared norte. 2 hombres preguntaron por una mujer joven con gemelos. Dijeron que eran parientes lejanos. Pero no sabían tu nombre, solo que venías del norte. Elisa sintió un nudo en la garganta. Dejó de remendar la cortina que tenía en las manos y miró a los niños, que jugaban con piedritas coloreadas bajo el naranjo. ¿Qué dijiste? Que no había visto a nadie. Pero Elisa, esos hombres no eran del valle. Vestían trajes limpios, demasiado limpios para andar por estos caminos. Y sus zapatos, ni una mota de polvo. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Elisa salió al porche con la linterna y el cilindro de metal aún en la mano. Releyó el acta de nacimiento, la nota de su abuela, cada palabra como una semilla plantada en tierra fértil de dudas. Que había descubierto su madre, y por qué, después de más de 20 años, alguien volvía a buscar al alba, decidió actuar. Vamos a esconder lo que no deben encontrar, dijo en voz baja, mientras envolvía las cartas, la foto y el acta en un paño impermeable. Cavó un nuevo agujero, esta vez más profundo, cerca de las raíces del naranjo, justo donde la sombra era más densa. Enterró todo, cubrió con tierra y plantó encima un pequeño brote de romero que don Héctor le había regalado. Que crezca fuerte, susurró. Que proteja lo que es nuestro. Pero el miedo no se entierra tan fácil. 2 días después, mientras colgaba ropa al sol, un coche apareció al final del camino. No era el viejo camión de don Héctor, ni el pequeño auto del cartero. Era un sedán negro, brillante, fuera de lugar en ese paisaje de polvo y soledad. Elisa corrió. Adentro, tomó a los gemelos y los llevó al cuarto más oscuro de la casa, el antiguo desván, al que solo se accedía por una trampilla bajo la cama de su abuela. SHHH, mis amores, dijo, acariciando sus cabezas. Juego de escondite. No hagan ruido, si Clara asintió, con los ojos muy abiertos. Mateo se aferró a su camisa. Desde la ventana principal, Elisa vio bajar a 2 hombres. Uno alto, con gafas de sol a pesar de que el cielo estaba nublado. El otro, más joven, con una carpeta bajo el brazo. Se acercaron a la puerta y tocaron. Ella no respondió. Contuvo la respiración. Hola. Gritó el más joven. Solo queremos hablar. Sabemos que está aquí. Silencio. El hombre alto miró alrededor, como midiendo el terreno. Luego, con voz baja y firme, dijo, buscamos a Elena Serrano. O como quiera que se haga llamar ahora. Elisa se llevó la mano a la boca para no gritar. Como sabían ese nombre, el joven dejó la carpeta en el suelo, junto a la puerta. Aquí hay documentos. Cosas que le pertenecen. Cosas que su madre dejó, para usted. Se alejaron, lentamente, como si supieran que ella los observaba. Cuando el coche desapareció en la curva del camino, Elisa esperó 1 hora entera antes de salir. Tomó la carpeta con guantes hechos de un viejo suéter y la abrió con el corazón en la garganta. Dentro, había fotos. De su madre, Lucía. De un edificio que no reconocía. Y una carta, escrita con una caligrafía que no era de Rosa, pero que le resultaba familiar. Elisa, o Elena, como quieras, tu madre no desapareció. Fue silenciada. Pero antes de irse, me dio esto para ti. Está en el pozo seco, bajo la piedra con la flor. No confíes en nadie que no conozca el nombre del naranjo. Elisa miró el sobre del remitente. Dr. Alfonso Ríos, Archivos Históricos del Valle. Corrió al pozo seco, ese que su abuela usaba para guardar herramientas. Junto a la pared había una piedra tallada con una flor de azahar, el mismo símbolo del relicario. La levantó con esfuerzo. Debajo, un sobre lacrado. Lo abrió. Dentro, una llave. Y una dirección, calle del Alba, número 7. Caja fuerte número 14. Esa noche, mientras los gemelos dormían, Elisa se sentó junto al fuego y escribió una carta. No para ellos, aún no. Pero por si algo le pasaba. Si alguien lee esto, es porque logré protegerlos hasta el final.
Mi nombre es Elisa. Mi historia es de mujeres que eligieron amar en la oscuridad. Y si me buscan, que sepan que no estoy sola. El rancho me escucha. Y mis hijos son mi verdad. Al día siguiente, don Héctor llegó más temprano de lo habitual. ¿Viste el coche? Ella asintió. Él suspiró, y por primera vez, sus ojos no tenían calma, sino determinación. Rosa me dijo que, si llegaba este momento, tenía que llevarte a Alfonso. Él fue el último que vio a Lucía con vida. Elisa lo miró fijamente. Usted sabía que un día vendrían. Por eso te he estado observando. No para juzgarte, sino para saber si eras digna del legado de Rosa. Y lo eres. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no de miedo. De orgullo. Entonces, me llevará, mañana al amanecer. Pero Elisa, una vez que abras esa caja fuerte, no podrás volver atrás. Lo que hay dentro no es solo tuyo. Es del valle. Y hay quienes matarían por callarlo. Ella miró a sus hijos, que reían bajo el naranjo, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Ya no tengo miedo, dijo. Tengo raíces. Y eso es más fuerte que cualquier amenaza. Y así, con el viento susurrando entre las hojas y el naranjo erguido como un, ¿estás segura de esto?, preguntó don Héctor, mientras revisaba el aceite. No, respondió ella, con los ojos fijos en el horizonte. Pero no tengo otra opción. El motor rugió, y el rancho fue quedando atrás, pequeño bajo la luz creciente. Clara se durmió enseguida, con la cabeza apoyada en el hombro de su hermano. Mateo miraba por la ventana, señalando pájaros con su dedito regordete. Durante el trayecto, don Héctor no dijo una palabra. Solo condujo, con las manos firmes en el volante y la mirada fija en el camino. Hasta que, al pasar por el puente del río Seco, susurró, Alfonso no es un hombre común. Trabajaba con tu madre. Guardaba archivos que nadie más quería ver. Cuando desapareció Lucía, él guardó silencio, pero no olvidó. ¿Por qué esperó tanto para contactarme? Porque no sabía si eras tú. Hasta que vio el coche negro en tu puerta. Esa gente, pertenece a la antigua hacienda. La que ya no figura en los mapas, pero sigue moviendo hilos. Elisa apretó la llave en su bolsillo. Fría. Pesada. Viva. Llegaron a la ciudad al mediodía. No era grande, pero comparada con el valle, parecía un laberinto de ruidos, humo y miradas desconocidas. Don Héctor estacionó frente a un edificio antiguo, con paredes desconchadas y una puerta de madera tallada. En una placa oxidada, apenas legible, decía, Archivos Históricos Dr. Alfonso Ríos. Espera aquí, dijo don Héctor. Voy a ver si está solo. Volvió minutos después, asintiendo. Dentro, el aire olía a papel envejecido y cera de abeja. Libros apilados hasta el techo, mapas colgados con chinchetas, y en el centro, tras un escritorio de caoba, un hombre delgado, de cabello blanco y ojos que parecían haber leído el alma del mundo. Elisa, dijo, con una voz suave, pero firme. Por fin. Ella no respondió. Solo caminó hacia él, con la llave en la mano. Tu madre vino aquí la noche antes de desaparecer, continuó Alfonso, sin apartar la mirada. Me entregó un diario. Dijo, si algo me pasa, que mi hija lo lea cuando tenga valor para enfrentar la verdad. Pero no sabíamos si nacerías. Ni siquiera si sobrevivirías. Se levantó, se acercó a un armario antiguo y sacó una caja de madera. Dentro, un diario encuadernado en cuero, con las iniciales, LM, grabadas. La caja fuerte del banco es solo una distracción. Esto, es lo verdadero. Elisa lo tomó. Pesaba más de lo que debería. Al abrirlo, reconoció la letra de su madre fluida, decidida, llena de garabatos al margen. Hoy vi el pozo del rancho con otros ojos. No es un pozo, es una entrada. Bajo él hay una cueva. Y en esa cueva, documentos que prueban que la hacienda envenenó el río durante 20 años. Gente murió. Niños. Yo lo vi. Y firmé un informe. Pero me dijeron que si hablaba, desaparecería.
Elisa levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Y por eso la mataron. Alfonso negó lentamente. No la mataron. La obligaron a desaparecer. Le dieron una elección: su vida, o la de su hija. Elisa sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ella me dejó, para salvarme. Sí. Y Rosa lo supo. Por eso te cambió el nombre. Por eso enterró todo. Porque mientras Elena Serrano no existiera, tú estarías a salvo. De repente, un ruido en la calle. Un coche frenando. Don Héctor se asomó por la ventana. Son ellos. Alfonso actuó rápido. Abrió un panel secreto tras los estantes. Escóndete. Ahora. Elisa abrazó el diario y corrió con los gemelos al escondite justo cuando la puerta se abrió de golpe. Dos hombres entraron. El mismo del coche negro. Sabemos que está aquí, dijo el más joven. Devuélvannos lo que no les pertenece. Alfonso se mantuvo sereno. No tengo nada que les pertenezca. Solo polvo y recuerdos. Mientras tanto, en la oscuridad del pasadizo, Elisa sostuvo a sus hijos contra su pecho, conteniendo su aliento. Mateo comenzó a llorar, y ella le tapó suavemente la boca con su pañuelo, rogando en silencio: por favor, no hagas ruido, mi vida. Por favor. Aferrada al diario, sintió la presencia de su madre, como si Lucía estuviera allí, con ella, en ese instante de terror y verdad. Y entonces supo: no podía huir más. No podía esconderse. Tenía que revelar lo que estaba enterrado, no solo en la tierra, sino en la historia del valle. Por sus hijos. Por Rosa. Por Lucía. Por todas las mujeres que callaron para proteger a las que vendrían después. Aferró la mano de Clara, que temblaba, y susurró de las gafas. Sabemos que le diste la llave. Y sabemos que está aquí. Pueden registrar todo, respondió Alfonso con calma. Pero no toquen un solo papel. Estos archivos pertenecen a la historia, no a ustedes. Mientras tanto, en la oscuridad, Clara comenzó a temblar. Mateo, con los ojos muy abiertos, miraba a su madre como si entendiera que el peligro estaba a centímetros. Elisa los abrazó más fuerte, acariciando sus cabezas con manos que no dejaban de temblar. SHHH, están protegidos, susurró, aunque su voz se quebraba. Mamá está aquí. El diario de su madre pesaba contra su pecho como una promesa. Cada página era un grito callado, una verdad enterrada. Y ahora, esos hombres querían enterrarla de nuevo. De repente, se escuchó un ruido seco. Un estante cayendo. Un grito de Alfonso. ¡Alto! Eso no se toca. Elisa contuvo un sollozo. Sabía que Alfonso lo hacía a propósito: distraerlos. Darles tiempo. Don Héctor apareció entonces en la rendija del panel, con los ojos llenos de urgencia. Ven, dijo en un susurro. Por la escalera trasera. Rápido. La tomó de la mano y la guió por un estrecho corredor, bajando escalones de piedra resbaladizos, con los gemelos aferrados a su cuerpo como si fueran parte de ella. Al llegar a un patio trasero, un coche viejo los esperaba con el motor encendido. Sube, ordenó don Héctor. Alfonso los detendrá un rato, pero no mucho. Elisa lanzó una mirada al edificio. Y él sabía lo que hacía al recibirte. Ahora, vamos. La camioneta arrancó con un chirrido. Elisa se volvió una vez más, viendo la fachada del edificio, donde la sombra de Alfonso aún se movía tras la ventana. Una lágrima cayó por su mejilla, pero no apartó la vista hasta que desapareció entre las calles. ¿A dónde vamos?, preguntó, con la voz apenas audible. Al único lugar donde nadie los buscará, dijo don Héctor, mirando al frente. Al pozo. El pozo, el del rancho, no. El verdadero pozo. El que está bajo el naranjo, no es solo un pozo, Elisa. Es una entrada. Rosa lo selló, pero dejó una llave. Y tú la tienes. Ella bajó la vista al diario. Entre las páginas, algo brillaba. Lo sacó: una llave pequeña, de bronce, con una flor de azahar grabada. Mi madre,
me la dejó aquí. Don Héctor asintió. Rosa sabía que algún día necesitarías bajar. Allí abajo no hay solo documentos, hay pruebas. Fotografías, nombres, fechas. Todo lo que necesitas para que el mundo sepa la verdad. El viaje de regreso fue una carrera contra el tiempo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de rojo, como una advertencia. Al llegar al rancho, Elisa no perdió un segundo. Dejó a los gemelos en la cama, con agua y galletas, y corrió al naranjo. Cavó con las manos, con la pala, con desesperación. Cuando encontró la losa con la flor de azahar, la levantó con un gemido. Debajo, una trampilla de hierro oxidado. La abrió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una escalera. Oscura. Profunda. Tengo que bajar, dijo, volviéndose a don Héctor. No sola, respondió él, tomando una linterna. Rosa me hizo jurar que cuando llegara este momento, te acompañaría hasta el fondo. Con el corazón en la garganta, Elisa bajó los primeros peldaños. El aire era frío, húmedo, cargado de ecos. Las paredes estaban talladas a mano, como si alguien hubiera excavado con fe, no con herramientas. Al llegar al fondo, una cueva pequeña, iluminada por un rayo de luz que se colaba por una grieta en el techo. En el centro, una mesa de madera. Sobre ella, una caja fuerte antigua, y una carta. Para quien tenga el valor de bajar si estás aquí, es porque amas más de lo que temes. Dentro está la verdad. Úsala con justicia. Rosa, Elisa insertó la llave. Giró. La puerta se abrió con un chasquido seco. Dentro, había carpetas, fotografías amarillentas, botellas con etiquetas del agua del río, y un mapa del valle con cruces rojas marcando cada casa donde alguien murió de enfermedades extrañas. Pero lo que la hizo caer de rodillas fue una foto al fondo. Era su madre, sosteniendo a un bebé. Y detrás de ella, de pie, con una mano en su hombro, un hombre que Elisa nunca había visto, pero cuyos ojos eran idénticos a los de Mateo. ¿Quién es?, susurró. Don Héctor se acercó, iluminando la foto con la linterna. Su rostro palideció. Ese es el dueño de la hacienda. El que todos creían muerto. Pero si él es el padre de Mateo. Elisa miró la foto. Luego, la miró a los ojos de su hijo en su mente. Y supo, con un terror helado, que su hijo no solo era heredero de una historia de mujeres que lucharon, sino también de un legado que esos hombres harían cualquier cosa por proteger. Tengo que hablar con ellos, dijo, levantándose. Tengo que decirles todo. No, interrumpió don Héctor. No basta con hablar. Tienes que publicarlo. Enviar esto al periódico. Al gobierno. A quien sea. Porque si esos hombres descubren que Mateo es su sangre, no lo verán como una amenaza. Lo verán como su heredero. Elisa miró la caja, luego la escalera que subía a la luz. Y en ese momento, escuchó un motor en la distancia. Ya vienen, dijo. Don Héctor apagó la linterna. Entonces, Elisa. ¿Estás lista para entregar la verdad o enterrarla para siempre en la oscuridad, con el diario de su madre en una mano y la foto de su hijo en la van? Algo en ella se había endurecido, como una raíz que, tras años de ser pisoteada, decide romper el concreto. Tenemos minutos, murmuró don Héctor, asomándose por la grieta que daba al exterior. 2 coches. Más hombres. No podemos salir por arriba, dijo Elisa. Pero hay otra salida. Mi madre lo escribió, la cueva se extiende al arroyo seco. Hay una salida tras la cascada. ¿Estás segura? No. Pero es la única esperanza. Subieron de nuevo a la superficie con sigilo. Elisa corrió a la casa, entró sin hacer ruido y tomó a los gemelos, que dormían abrazados. Les puso sus abrigos, sus zapatitos gastados, y les susurró al oído, vamos a jugar al juego del zorro. Tenemos que ser muy silenciosos, si Clara asintió, con los ojos muy abiertos. Mateo, como siempre, la imitó. Don Héctor ya había preparado una mochila, agua, pan, el diario, las pruebas. Todo lo que cabía.
Todo lo que importaba. Por allí, señaló hacia el fondo del terreno, donde el arroyo seco serpenteaba entre rocas. Corre. Yo los retrasaré. No. Elisa lo agarró del brazo. No voy a perder a otra persona que me protege. Él le sonrió, con tristeza y orgullo mezclados. Rosa me pidió que cuidara del rancho, no de mí mismo. Ahora, ve. Antes de que pudiera responder, él salió corriendo en dirección opuesta, gritando, aquí. Están aquí. Los faros de los coches giraron. Voces. Puertas golpeando. Elisa no miró atrás. Tomó a los niños y corrió hacia el arroyo, agachada entre los arbustos, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. El suelo era irregular, las piedras cortantes, pero no se detuvo. Clara comenzó a llorar en silencio, con lágrimas de miedo. Mateo se aferraba a su cuello, su aliento caliente contra su mejilla. Llegó a la cascada seca, una pared de roca cubierta de musgo, con una grieta apenas visible tras las enredaderas. Empujó con fuerza. La roca cedió, era una puerta disimulada, podrida por los años, pero aún funcional. Dentro, un túnel estrecho, frío, con goteras que sonaban como relojes contando los segundos que le quedaban. Caminó durante lo que parecieron horas, aunque fueron minutos. Hasta que, al final, una luz débil se asomó. Era el otro lado del valle. Un camino de tierra que llevaba al pueblo pequeño, donde vivía Inés. Se arrodilló, exhausta, y abrazó a sus hijos. Ya estamos a salvo, mis amores, susurró, aunque no creía del todo sus propias palabras. Pero entonces, Clara señaló algo en el suelo. Mamá, brilla. Elisa miró. Entre las hojas secas, algo metálico brillaba bajo la luna, una caja pequeña, enterrada a medias. La abrió. Dentro, una grabadora antigua, y una cinta. La puso a funcionar. La voz que salió era de su madre. Débil, asustada, pero clara. Si escuchas esto, es porque llegaste lejos. Te dejo la última prueba. La cinta tiene la confesión del dueño de la hacienda. La grabé el día que supe que estaba embarazada. Él no sabía que lo grababa. Dice, si alguien descubre lo del agua, que se entierre con los muertos. Esa cinta, es tu arma. Úsala bien. Elisa se llevó la mano a la boca. Era la voz de su madre. Viva. Presente. Luchando desde más allá del silencio. De repente, un ruido detrás de ellos. No de motores, de pasos. Se giró. Don Héctor apareció por el túnel, cubierto de polvo, con un corte en la frente, pero con los ojos llenos de fuego. Me perdieron, dijo, jadeando. Pero no por mucho. Tenemos que llegar a la casa de Inés. Ella tiene un teléfono. Y un periódico en la ciudad confía en ella. Elisa asintió. Cargó a Mateo. Don Héctor tomó a Clara. Y caminaron, bajo la luna, como fugitivos de una historia que no les pertenecía, pero que ahora debían terminar. ¿Y si no nos creen?, preguntó Elisa, con la voz quebrada. Entonces que escuchen la voz de tu madre, respondió don Héctor. Nadie puede negar la verdad, cuando habla desde la tumba. Mientras caminaban, Elisa miró a Mateo. Sus ojos oscuros, idénticos a los del hombre de la foto, ahora le parecían una promesa, no una maldición. Porque él no heredaría el silencio. Heredaría la verdad. Y ella sería la voz que la llevaría hasta el mundo. Con cada paso, el miedo se convertía en determinación. Con cada aliento, el pasado se volvía futuro. Oh, Dios mío, están vivos. Exclamó, abrazando a Elisa con tanta fuerza que por un instante todo el miedo se derritió en su pecho. Entraron al rancho, lo destrozaron todo. Buscaban algo. Lo tenemos, dijo Elisa, con la voz ronca. Y tenemos que enviarlo. Ya. Inés los hizo pasar, cerró las cortinas y encendió solo una lámpara tenue. Sentó a los gemelos en la cocina, les dio leche tibia y galletas, y luego miró a Elisa con una seriedad que no admitía dudas. El periódico del valle ya no sirve.
Está en sus manos. Pero conozco a Marta Ruiz. Trabaja en el Diario Nacional. Es la hija de una amiga de Rosa. Le escribiré ahora mismo. Mientras Inés preparaba la carta, Elisa se sentó junto a la mesa, con la grabadora frente a ella. Don Héctor, con una toalla en la frente para detener la sangre, la observaba en silencio. ¿Y si la cinta no basta?, preguntó, casi para sí misma. Bastará, dijo Inés, sin levantar la vista. Porque no es solo una cinta. Es la voz de una mujer que desapareció. Y en este país, cada voz silenciada ha empezado a gritar más fuerte desde la tumba. Terminó la carta, la dobló y la metió en un sobre junto con una fotografía del rancho, del naranjo, de Rosa. Luego miró a Elisa. Le enviaré todo. Pero necesito que tú le hables. Necesito que le digas quién eres. Que le cuentes tu historia. Elisa tragó saliva. Hablar. Exponerse. Decir su nombre al mundo. Después de tanto esconderse, está bien, dijo, con una voz que apenas reconocía como suya. Inés marcó el número desde un teléfono antiguo, de disco. Esperaron. El timbre sonó 4 veces. 5. 6. Sí, respondió una voz femenina, cansada. Marta Ruiz, sí. ¿Quién es? Soy Inés del Valle. Rosa Serrano, fue mi amiga. Y tengo a su nieta aquí. Tiene algo que el país debe escuchar. Hubo un silencio largo. Luego, pásamela. Elisa tomó el teléfono. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme. Soy Elisa, o Elena, como quiera que me llame el pasado. Mi madre desapareció hace 25 años por descubrir que envenenaban el río del Valle. Tengo pruebas. Tengo su diario. Y tengo su voz, grabada. ¿Puedes enviarme algo ahora?, preguntó Marta, con urgencia. Algo que pueda verificar antes de ir. Elisa miró la grabadora. Sí. Conectó la cinta al viejo grabador de Inés, que aún tenía salida para enviar por teléfono. Apretó play. La voz de Lucía llenó la habitación, débil, pero clara, dijo que si alguien descubría lo del agua, que se enterrara con los muertos. Firmó órdenes para mezclar los químicos en la corriente principal. Hubo niños enfermos en San Mateo, en el cerro, él lo sabía. Y no hizo nada. Al otro lado de la línea, Marta contuvo el aliento. Dios mío, esa es la voz de Lucía Méndez. Desaparecida en 1999. La buscamos durante años. Escucha, Elisa, no salgas de ahí. No hables con nadie más. Voy para allá. Estaré en el valle en 6 horas. Colgó. Elisa dejó caer el teléfono. Las piernas le fallaron, y don Héctor la sostuvo antes de que se desplomara. Lo hiciste, dijo Inés, con los ojos llenos de lágrimas. Has despertado a los muertos. Pero en ese momento, los perros del vecino ladraron. Fuerte. Insistentes. Don Héctor se asomó por la ventana trasera. Luces. Vienen por el camino del arroyo. ¿No se encontraron? No. Gritó Elisa, corriendo a buscar a los gemelos. No otra vez. Inés actuó rápido. Abrió un armario bajo las escaleras, forrado con mantas. Aquí. Rápido. Metió a los niños, luego a Elisa y don Héctor. Yo los entretendré, dijo, con una calma aterradora. Ustedes no salgan, pase lo que pase. Subió las escaleras justo cuando los faros iluminaron el patio. Afuera, una voz fuerte gritó, sabemos que están ahí. Entreguen lo que tienen. Inés abrió la puerta con una vela en la mano. No hay nadie más que yo, dijo, con voz serena. Y si entran sin permiso, el juez del pueblo sabrá que amenazan a una anciana. Pero el hombre de las gafas no se movió. La mujer con los gemelos. La queremos. Se fue, mintió Inés. Hace horas. Hubo un silencio. Luego, pasos. Estaban entrando. Dentro del armario,
Elisa abrazó a sus hijos, conteniendo su llanto con las manos. Mateo temblaba. Clara se aferraba a su camisa. No pasa nada, susurró, aunque su voz se quebraba. Mamá está aquí. Siempre. Afuera, se escuchó un ruido de cristales rompiéndose. Luego, un grito de Inés. ¡Alto! Esto es mi casa. ¿Dónde están?, rugió el hombre. No lo sé. No lo sé. Elisa cerró los ojos. No podía permitir que Inés pagara por su verdad. Con lentitud, sacó la grabadora. Y apretó play de nuevo. La voz de su madre volvió a sonar, pero esta vez, salió por la bocina pequeña del aparato, lo suficientemente fuerte para que la oyeran desde la sala. Él firmó las órdenes. Él lo permitió. Hubo un silencio absoluto afuera. Luego, pasos apresurados. Puertas azotadas. Motores arrancando. Se habían ido. Inés abrió el armario, pálida, pero viva. ¿Qué hiciste? Les recordé que la verdad ya no está enterrada, dijo Elisa, con los ojos llenos de fuego. Está viva. Y tiene nombre. Abrazó a sus hijos. Y supo que, aunque el peligro no había pasado, ya no estaban solos. Es ella, dijo, asomándose por la cortina. Elisa, sentada en el suelo junto a los gemelos que dormían abrazados en una manta. Levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados, el cuerpo agotado, pero el alma alerta. Desde que los hombres se fueron, no había soltado la grabadora ni por un segundo. La puerta se abrió sin llamar. Una mujer entró, con el cabello recogido en una coleta desordenada, una mochila al hombro y ojos que parecían haber visto demasiadas verdades enterradas. Marta Ruiz. Elisa, preguntó, con una voz suave, pero firme. Ella se levantó, sosteniendo aún la grabadora. Sí. No hubo abrazos. No hubo palabras vacías. Marta extendió la mano. Déjame escucharla. Elisa le entregó la cinta. Marta la colocó en su grabadora portátil, apretó play y cerró los ojos. La voz de Lucía volvió a llenar la habitación, clara, frágil, inquebrantable. Cuando terminó, Marta se quitó las gafas y se limpió una lágrima con el dorso de la mano. He estado buscando esa voz durante 15 años. Tu madre fue la primera denunciante que el periódico intentó proteger. Pero desapareció antes de que pudiéramos publicar algo. Ahora, tenemos la prueba definitiva. Y también esto, dijo don Héctor, entregándole el diario y las carpetas. Marta las hojeó con manos expertas, deteniéndose en las fotos, en los informes médicos, en el mapa con las cruces rojas. Esto no es solo una historia local, dijo, con los ojos brillando. Esto es un crimen de Estado. Y si el padre de Mateo es quien creo que es, entonces su hijo es la clave para que todo esto no se entierre de nuevo. Elisa apretó a Mateo contra su pecho. Él, como si entendiera, la miró con esos ojos oscuros, idénticos a los del hombre que envenenó el río. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, con la voz temblando no de miedo, sino de esperanza. Ahora, dijo Marta, vas a contarme todo. Cada detalle. Cada nombre. Cada recuerdo. Y yo lo llevaré al mundo. Pero debes saber algo: una vez que esto salga, no podrás volver a vivir en la sombra. Te convertirás en símbolo. En blanco. En enemiga de poderosos. Elisa miró a sus hijos. A don Héctor. A Inés. Luego al retrato de Rosa que colgaba en la pared, como si su abuela la mirara desde el cielo. Ya no quiero vivir en la sombra, dijo. Quiero que mis hijos crezcan bajo la luz de la verdad. Marta asintió, abrió su cuaderno y una grabadora nueva. Entonces, comienza por el principio. Y así, bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno, con el viento moviendo las cortinas y el llanto suave de Clara al fondo, Elisa contó su historia. La de Rosa. La de Lucía. La del rancho abandonado. La del algo oculto en la tierra. Mientras hablaba, sentía como si cada palabra fuera una semilla que finalmente brotaba. No ya enterrada. No ya silenciada. Sino viva.
fuerte, libre. Marta tomaba notas, asentía, hacía preguntas precisas. Pero en sus ojos, Elisa vio algo más: reverencia. Porque no solo estaba escuchando a una mujer. Estaba escuchando a 3 generaciones de mujeres que eligieron amar más de lo que temieron. Al terminar, el cielo ya clareaba. Mañana, dijo Marta, salgo de aquí con todo esto. Y en 48 horas, el país sabrá lo que pasó en este valle. Pero entonces, don Héctor se acercó, con el rostro serio. Hay algo más. Mateo tiene derecho a saber quién es su padre. No para heredar su nombre, sino para renunciar a su silencio. Elisa miró a su hijo, que jugaba con una piedra brillante que Clara le había dado. Y si él quiere conocerlo, entonces, dijo Marta, será decisión suya. Pero tú ya has hecho lo más importante. Le diste raíces. Y ahora, le das verdad. Mientras el sol comenzaba a teñir de oro las colinas, Elisa salió al porche con los gemelos. Lo sentó en sus rodillas y le señaló el naranjo lejano, en el rancho. Allí, dijo, está nuestra casa. Y allí, está nuestra historia. Clara sonrió. Mateo apoyó la cabeza en su hombro. Y en ese momento, Elisa supo que ya no corría. Ya no se escondía. Ya no temía. Esperar, en medio del peligro, era como caminar sobre un hilo tenso. Volverán, dijo don Héctor, sentado en los escalones del porche, limpiando su navaja con un paño. Pero esta vez, no vendrán por la verdad. Vendrán por silenciarla para siempre. Inés les trajo té caliente y pan recién horneado, como si el mundo no estuviera al borde del colapso. Mientras tanto, dijo, con voz firme, ustedes no salen de aquí. Ni un paso. Elisa sintió, pero su mente ya no estaba en el presente. Estaba en el rancho. En el naranjo. En la tierra que había guardado tanto dolor y tanto amor. Tengo que volver, murmuró. No. Exclamó Inés. Es la primera cosa que buscarán. No por mí, respondió Elisa, mirando a Mateo. Por él. Tiene derecho a saber de dónde viene. No solo de quién, sino de qué tierra. Esa tierra nos eligió. Nos escondió. Nos protegió. No puedo abandonarla ahora. Don Héctor la miró largo rato. Luego, suspiró. Rosa diría lo mismo. Esa noche, mientras los gemelos dormían en la cama pequeña de la habitación trasera, Elisa se sentó junto a la ventana, con el diario de su madre en el regazo. Hojeó las páginas una vez más, deteniéndose en un pasaje que antes no había entendido: el naranjo no fue plantado. Apareció solo, el año que nací. Rosa dijo que era señal de que la tierra quería vida, no muerte. Por eso lo cuidamos. Por eso lo nombramos, el guardián, punto. De repente, todo cobró sentido. El naranjo no era solo un árbol. Era un testigo. Un centinela. Y bajo sus raíces no solo estaba enterrada la verdad, estaba el juramento de las mujeres que la protegieron. Al amanecer, tomó una decisión. Vamos al rancho, dijo, cargando a los niños. Elisa, es una locura, protestó Inés. No. Es justicia. Si ellos quieren enterrar la verdad, que lo hagan en la tierra que la guardó. Pero esta vez, no estaré sola. Don Héctor se puso de pie, con la navaja en el cinto y una escopeta antigua al hombro. Entonces yo voy contigo. Caminaron por senderos ocultos, evitando los caminos principales. El aire olía a rocío y a advertencia. Al llegar al rancho, todo estaba como lo dejaron: puertas rotas, muebles volteados, el huerto pisoteado. Pero el naranjo seguía en pie, fuerte, con sus hojas brillando bajo la luz temprana. Elisa se arrodilló bajo su sombra y tomó un puñado de tierra. Aquí es donde termina, susurró. En ese momento, un ruido. No de motores. De pasos. Se giraron. 3 figuras salieron de entre los árboles. No eran los hombres del coche negro. Eran vecinos del valle. El cartero. El herrero.
La maestra del pueblo. Sabemos lo que hiciste, dijo el herrero, un hombre fornido con las manos llenas de cicatrices. Y vinimos a proteger lo que es nuestro. ¿Cómo?, preguntó Elisa, con la voz temblorosa. Marta ya publicó un adelanto, dijo la maestra. En la radio del pueblo lo leyeron esta mañana. Dicen que el río está envenenado. Que hubo muertes. Y que una mujer llamada Elisa Serrano tiene la verdad. Elisa no supo qué decir. Solo abrazó a sus hijos con más fuerza. No dejaremos que te la quiten, añadió el cartero. Porque si tu historia es verdad, entonces la nuestra también lo es. Don Héctor sonrió por primera vez en días. El valle se despertó. Y entonces, como si el cielo confirmara su pacto, el viento agitó las hojas del naranjo, y algo cayó a los pies de Elisa. Era una naranja. Madura. Dulce. Viva. La recogió y la partió en 3. Dio un trozo a don Héctor, otro a la maestra, y el último a Mateo, que lo mordió con una sonrisa. En ese instante, el sonido de un motor rompió el hechizo. Miraron al camino. Un coche negro se acercaba, pero esta vez, no estaba solo. Detrás, venían más vehículos. Camionetas. Bicicletas. Gente del pueblo. Docenas. Se detuvieron a pocos metros del rancho. Los hombres del coche negro miraron a su alrededor, desconcertados. ¿Quiénes son ustedes?, gritó el de las gafas. Nadie respondió. Solo se acercaron, formando un círculo alrededor del naranjo, alrededor de Elisa, alrededor de la verdad. El herrero dio un paso al frente. Somos los que bebimos de ese río. Los que enterramos a nuestros niños sin saber por qué. Y hoy venimos a escuchar la verdad. Y a protegerla. Elisa, con las lágrimas corriendo por su rostro, levantó la grabadora. Entonces, escuchen. Apretó play. La voz de Lucía se elevó sobre el campo, clara, firme, inquebrantable. Y mientras hablaba, el sol se alzó por completo, bañando el rancho en una luz dorada que parecía decir, ya no hay sombras aquí. Los hombres del coche negro retrocedieron. Uno de ellos, el más joven, miró a Mateo, y por un instante, su expresión se quebró. Él es igual a... No terminó la frase. Se dio la vuelta y subió al coche. Se fueron, sin disparar. Sin amenazar. Solo con la verdad resonando en sus oídos. Cuando el polvo del camino se asentó, Elisa se arrodilló y abrazó a sus hijos. Ya está, susurró. Ya están a salvo. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque ahora, la verdad tenía cuerpo. Tenía voz. Tenía pueblo. Y bajo el naranjo, mientras el valle entero guardaba silencio en señal de respeto, Elisa supo que su historia ya no era solo suya. Era de todos. Y por eso, nunca más sería en «Este es nuestro hogar», le dijo a Mateo, mientras plantaba claveles nuevos junto al naranjo. Y aquí vamos a sanarlo. Los vecinos llegaban cada mañana, no con curiosidad, sino con herramientas. Alguien traía madera para reparar el techo. Otro, semillas para el huerto. La maestra del pueblo trajo libros y un pequeño pizarrón, y bajo la sombra del naranjo, comenzó a dar clases a los niños del valle, y a Clara, que ya balbuceaba palabras enteras. Una tarde, mientras Elisa colgaba ropa al sol, don Héctor se acercó con un sobre en la mano. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban. Llegó esto. Por correo oficial. Ella tomó el sobre con manos vacilantes. Era del Ministerio de Justicia. ¿Qué dice? Han abierto una investigación penal. Han encontrado más pruebas en los archivos de la Hacienda, gracias a lo que diste. Y, hay algo más. Abrió el sobre. Dentro, una carta firmada por un juez. Se invita a la señora Elisa Serrano a comparecer como testigo clave en el juicio contra los responsables del envenenamiento del río del Valle del Alba, incluyendo a don Esteban Márquez, último propietario de la Hacienda San Rafael. Elisa sintió como si el mundo se detuviera. Esteban Márquez. El hombre de la foto. El padre de Mateo. No puedo ir, susurró.
No frente a él. Si puedes, dijo don Héctor, con firmeza. Porque no irás como la hija de Lucía. Irás como la madre de Mateo. Y como la nieta de Rosa. Irás con todas ellas dentro de ti. Esa noche, mientras los gemelos dormían, Elisa salió al porche. La luna iluminaba el naranjo, y en su tronco, como si el tiempo lo hubiera tallado con cariño, se veía la silueta de 3 figuras, una mayor, sosteniendo a una joven, que a su vez cargaba 2 niños pequeños. No era real, claro, pero a ella le pareció que la tierra misma las había dibujado. ¿Están conmigo?, preguntó al viento. Y como respuesta, una brisa suave movió las hojas, y el fruto de una naranja cayó a sus pies. Al día siguiente, llegó una visita inesperada. Una mujer mayor, con el cabello blanco y un vestido sencillo, se detuvo frente al rancho. No llevaba maletas, ni coche. Solo una maleta de tela y una mirada que decía, he caminado mucho para llegar a ti. Soy Ana, dijo, con voz temblorosa. Fui compañera de Lucía en la hacienda. Y, estuve callada durante años. Pero ya no. Elisa la abrazó sin dudar. Porque en los ojos de esa mujer vio el mismo miedo, y la misma redención. Quedas con nosotros, dijo. Tenemos mucho que contarnos. Esa noche, alrededor de una fogata, Ana contó lo que nadie más sabía. Lucía no solo descubrió lo del agua. Descubrió que Esteban tenía otros hijos, fruto de mujeres del valle. Pero los ocultaba. Los negaba. Hasta que una de esas mujeres amenazó con revelar la verdad, y desapareció. Como Lucía. Elisa miró a Mateo, dormido en su regazo. Él lo sabe, no. Pero si vas al juicio, lo sabrá todo. Y tú tendrás que decidir, ¿lo llamas padre o culpable? Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Pero entonces, Clara se despertó y, con su vocecita suave, dijo, mamá, naranja. Y le ofreció un trozo que había guardado en su bolsillo todo el día. Elisa la tomó, la mordió, y lloró. Porque en ese gesto simple, en esa dulzura inocente, supo que su respuesta ya estaba escrita. No importaba quién era su padre. Lo que importaba era quién era ella. Y quiénes serían sus hijos. Iré al juicio, dijo, secándose las lágrimas. Pero no para llamarlo padre. Iré para decirle que su silencio mató. Y que su hijo nunca será como él. A su alrededor, los vecinos asintieron. Don Héctor apretó su hombro. Ana tomó su mano. Y bajo la luz de la luna, mientras el naranjo susurraba historias al viento, Elisa supo que no estaba sola. Nunca lo había estado. Porque la verdad, al fin, ¿tienes miedo?, preguntó don Héctor, al subir a la camioneta que los llevaría a la ciudad. Sí, respondió, abrazando a los gemelos. Pero no dejaré que el miedo hable por mí. Clara, con su mochilita llena de piedritas brillantes, tomó la mano de su madre. Yo voy contigo, mamá. No, mi vida. Tú te quedas con don Héctor y con la abuela Inés. Pero, estaré pensando en ti. En los dos. Mateo, más callado de lo habitual, la miró fijamente. No dijo nada. Pero sus ojos, esos ojos oscuros, tan parecidos a los del hombre que iba a enfrentar, le transmitieron una pregunta que dolía más que cualquier palabra. ¿Quién soy yo? Si él es malo. Elisa se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Tú eres Mateo Serrano, susurró. Hijo de Elisa. Nieto de Rosa. Sobrino del valle entero. Y eso es más fuerte que cualquier nombre que él te haya dado sin saberlo. En la ciudad, el tribunal estaba rodeado de gente. No solo periodistas, sino campesinos, madres del valle, ancianos que habían perdido hijos sin entender por qué. Al verla, se hicieron a un lado. Nadie gritó consignas. Nadie la aplaudió. Solo la miraron, con ojos que decían, habla por nosotros. Dentro, la sala era fría, impersonal. Pero al fondo, en la primera fila, estaba Ana. Y tras ella, el herrero, la maestra, Inés, rostros conocidos que la anclaban a la tierra. El juez llamó a la primera testigo. Elisa Serrano,
favor acercarse. Caminó despacio. Sus pasos resonaban como tambores. Al llegar al estrado, levantó la vista, y allí estaba él. Esteban Márquez. Mayor, encorvado, con el cabello canoso y los ojos hundidos, como si la culpa lo hubiera estado consumiendo desde adentro. Al verla, palideció. Sus ojos bajaron, y se detuvieron en la foto que el fiscal tenía sobre la mesa. Mateo, sonriendo bajo el naranjo. Señorita Serrano, dijo el juez. Jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, sí. Lo juro. Por mi madre. Por mi abuela. Y por todos los que no están aquí para jurarla. Comenzó a hablar. No con rabia. No con rencor. Con dolor. Con claridad. Con amor. Contó cómo Rosa la crió sin saber su nombre verdadero. Cómo encontró las cartas enterradas bajo el naranjo. Cómo su madre grabó la confesión sabiendo que podía morir. Y cómo, al mirar a sus hijos, supo que no podía permitir que el silencio ganara a otra generación. Mientras hablaba, Esteban no la miraba a ella. Miraba la foto de Mateo. Y en sus ojos, Elisa vio algo que no esperaba. No era arrepentimiento, era reconocimiento. Cuando terminó, el silencio se hizo pesado. Hasta que Ana se levantó. Yo también tengo algo que decir. Y contó lo que nadie más sabía: que Esteban no solo envenenó el río, sino que ordenó que se silenciaran a las mujeres que hablaban. Que Lucía no desapareció sola. Que hubo otras. Y que Mateo no era su único hijo no reconocido. Esteban bajó la cabeza. Y entonces, con una voz quebrada, casi inaudible, dijo: no sabía que era mío. Elisa lo miró, sin odio, sin compasión. Solo con tristeza. Lo sabías cuando mi madre te lo dijo. Pero elegiste el río sobre tu hijo. El dinero sobre la vida. Él no respondió. Solo se cubrió el rostro con las manos. Al salir del tribunal, Elisa no fue a la rueda de prensa. No aceptó entrevistas. Se subió a la camioneta, con el corazón vacío, y al mismo tiempo lleno. ¿Y ahora?, preguntó don Héctor, al encender el motor. Ahora volvemos a casa, dijo, mirando por la ventana. Porque la verdad ya no está en los tribunales. Está en la tierra. En los claveles que plantamos. En las naranjas que caen. Y en los ojos de mis hijos, que sabrán, siempre, de dónde vienen. Mientras el camino se desplegaba ante ellos, Elisa tocó el relicario en su pecho. Y por primera vez, no sintió dolor al pensar en su madre. Sintió paz. Porque había cumplido la promesa que Rosa le hizo en silencio: cuidaré de tu hija como si fuera mía. Al entrar al valle, vieron humo blanco elevándose suavemente sobre los árboles. No era de destrucción. Era de vida. Del horno de barro que el herrero había construido junto al pozo, donde ya horneaban pan para todo el pueblo. ¿Qué es esto?, preguntó Elisa, incrédula. Don